The next speaker is Manuel Lucas Borja, and sorry, that's okay. He's going to tell us about prescribed burning to enhance Mediterranean pine species. Please, Manuel. Thank you, Saskia. Bueno, a ver aquí. Bueno, mi nombre es Manuel Lucas, yo vengo de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la Escuela de Agrónomos y de Montes de Albacete, y lo que voy a presentar son los primeros resultados de un pequeño, temporalmente hablando, proyecto en el que estamos estudiando el efecto de la quema prescrita sobre la regeneración de especies forestales. Esta mañana hablábamos de la erosión, pues esta tarde es relativo a la regeneración de especies forestales. La presentación la voy a dividir en estos puntos y como introducción solo comentar que la idea de esta pequeña investigación surgió en un congreso como este, hace, pues ya creo que eran 4 años, donde yo presentaba los resultados de regeneración del Pinus nigra, que es una especie que tiene algunas dificultades, sobre todo en la zona donde trabajo, en la serranía de Cuenca y en Cazorla, para regenerarse de forma natural, bien sea por las condiciones climáticas actuales, bien sea por el tratamiento, la gestión forestal que se hace, por la predación de la semilla, por ese comportamiento becero, el sobrepastoreo, etcétera. Y hay una confluencia de muchos factores y yo presentaba los resultados que trataban un poco de dilucidar por qué se daba esta regeneración tan difícil. Y un compañero, Javier Madrigal, hablaba un poco del efecto de las quemas. Y después de la presentación pues nos juntamos en el café y me decía, oye, quizá el Pinus nigra es una especie que por bibliografía está adaptada a los fuegos de baja intensidad, ¿no?, por las características morfológicas que tiene, de la corteza, la altura del fuste, limpio, etcétera, etcétera. Puede ser una herramienta el hecho de aplicar estas quemas prescritas para conseguir regenerar estas masas que nos muestras que se regeneran de forma tan difícil, ¿no? Pues ahí surgió un poco la idea de esta presentación, de este experimento que os presento ahora. La bibliografía, pues hay un montón de artículos. Muchos explican que la quema, el fuego es necesario para regenerar especies. Otros hablan de que es un factor que afecta negativamente. Por supuesto, depende de la especie, de la localización, del tiempo en el que se aplica el fuego, esta quema, etcétera. O sea, pero hay muchos factores en contra, factores a favor, y entonces hay mucha bibliografía, y entonces menos sobre el uso del fuego y el efecto de las quemas prescritas sobre la regeneración del nigra, y pues nos pusimos a trabajar. Entonces los objetivos eran comprobar si después de una quema prescrita pues teníamos una regeneración más o menos exitosa del pino laricio, del Pinus nigra en la serranía de Cuenca. Y por hacer un poquito más extenso el experimento, pues comprobábamos con las zonas control y el decapado. La preparación del suelo, pues siempre históricamente se ha visto como una herramienta que sí que ayudaba a remover el suelo, sí que se cree necesario para lograr un poco la regeneración. Entonces comparábamos la quema prescrita, zonas control y una zona donde se hacía preparación del suelo. Y eso en una masa pura de nigra y en una masa mixta, como veis en la fotografía. Entonces lo que voy a presentar son los resultados del primer año de experimentación, los resultados que se han obtenido tanto de emergencia como de supervivencia después de este primer año. ¿Vale? La zona, como os digo, de experimentación es en la serranía de Cuenca, cerca de lo que es el Monte de los Palancares y Tierra Nueva, es en la finca de Cotillas, no sé si lo conocéis, y ahí se establecieron lo que son 120 plots, que ahora veréis una fotografía, 60 en la zona mixta, 60 en la zona pura, y dentro de esos 60, 20 fueron sometidos a lo que es la quema, otros 20 al decapado y otros 20 en zona control. Más o menos las características de la estructura forestal de cada una de las zonas pues son similares, como decíamos, dentro de lo difícil que es decir que una cosa se parece a otra. Pues en ecología más o menos presentan misma área basimétrica, mismo diámetro, densidad, etcétera. Varía un poco, como decíamos, la composición de arbustos,
El tipo un poco más arenoso en la zona de la masa pura y bueno, la presencia del pinastre y del nigra en las masas mixtas y solo del pinastre en la masa pura. Los compañeros que aplicaron la quema, pues bueno, me pasaron estos datos para caracterizar un poco la quema prescrita que se aplicó en cada una de las dos zonas. Y bueno, pues un poco por comentar algunos datos, aquí veis la reducción de combustible que se hizo en la masa pura fue del 16%, del 63% en la masa mixta, un poquito diferente. El porcentaje de árboles afectados en cada zona, pues del 7% en la masa pura, casi el 14% en la masa mixta, la altura de los troncos a la que llegó la llama y las áreas que dentro de cada plot donde pusimos las parcelas de siembra, pues la superficie totalmente quemada, parcialmente afectada por el fuego o no afectada por el fuego, un poquito para caracterizar la quema. Y después de la quema vinimos con este experimento, ¿no? Es un poco como nos dicen un experimento de jardinería, pero nosotros llevábamos la semilla colectada previamente en cada una de las masas sobre las que íbamos a instalar el experimento y por medio de una malla ubicábamos pues eso, cada semilla dentro de lo que es el plot. Como evaluábamos también la predación, pues hay una parte del plot que va protegido con esta malla y al lado sembrado otra parte que no lleva esa malla protectora y fácilmente nos sirve para evaluar el efecto de la predación tanto en zonas mixtas puras, quemadas, con control o decapadas. Y pues ahí poníamos la semilla y sembramos. También tengo que decir que este experimento, yo solo voy a mostrar los datos del nigra, de esta especie, pero si alguien está interesado, se ha hecho igual con el pino el carrasco y el pinaster, y con procedencias de zonas húmedas y de zonas secas de cada una de las especies forestales. Luego, si alguien está más interesado, le puedo comentar más datos. Yo, por no extenderme mucho, solo voy a mostrar los datos del nigra. Y bueno, pues aquí veis un poco los números. Emergencia, pues ahí tenéis en la zona de las emergencias en general funcionan bien, más o menos como el laboratorio. Los ratios de germinación de esta especie están alrededor del 80-85% en campo, igual que el laboratorio. Pero bueno, sí significar que la zona de quema, la masa pura, zona quemada y sin protección, tuvimos el porcentaje más bajo de emergencia, alrededor del 50%. Estos son valores medios con el error estándar entre paréntesis. Y en la zona de control de la masa pura tuvimos el valor más alto, alrededor del 90% de emergencia. Si nos movemos a la parte de la derecha, donde se muestran los resultados de supervivencia, pues bueno, claramente hay un factor importante como es el de la protección de la semilla. La semilla que no se protege no sobrevive. Es un experimento de un año. Y bueno, esto puede estar relacionado con el comportamiento becero que nosotros hemos comprobado, que es cada 6 años, esa producción masiva de semilla cada 6 años en la serranía de Cuenca. Es decir, el pino le es más rentable producir un año semilla. Hay predadores que se comen en esa semilla, pero en gran cantidad, pues mucha semilla suele escapar. Al siguiente año no produce semilla. Hay gran población de predadores que no tienen semilla, disminuye esa población. Al año siguiente no hay semilla, esa población de predadores disminuye. Al año siguiente esa población disminuye y de repente un año genera mucha semilla con una población de predadores mermada y hay mucha semilla que se escapa y puede entrar dentro del proceso de regeneración. Entonces, como decía, el factor de la protección muy importante. Y luego, como dentro de la quema, que es el círculo más grande en rojo, pues ahí veríamos que solamente en la zona protegida y de la masa pura se obtuvo algo de supervivencia después del primer verano. Es un 2% de supervivencia. En cuanto al decapado, pues es lo que mejor funcionó, que es un poco lo que venían haciendo históricamente los gestores de los montes de esta serranía de Cuenca, pues esos acaballonados o esas preparaciones del suelo o el tratar cuando se cortan los árboles que generen un poco de remoción del sustrato del suelo para que la semilla pueda arraigar mejor. Pues ahí tenéis los valores en las zonas protegidas, tanto en las masas puras como en las masas mixtas. Y abajo una fotografía de lo que nos encontramos después de
de poner la semilla, pues diferentes trampas tanto dentro como fuera con esta especie. Por verlo un poco más gráficamente y no con tanto número, pues aquí tenéis unos análisis que muestran que cuando la barra estira para el lado positivo es el factor más importante, y cuando estira para el lado negativo pues es, desde el punto de vista más perjudicial para la regeneración, distinguiendo entre emergencia en masa pura o masa mixta o supervivencia en masa pura o masa mixta. Bueno, pues la quema siempre tiende a valores negativos, digamos, a no favorecer tanto la regeneración como si lo hace, por ejemplo, el decapado. ¿Vale? Entonces, como conclusiones, después de este primer año de experimentación, destacar el factor tan importante de la predación de la semilla. Los resultados lo han puesto de manifiesto. Solo tenemos esa supervivencia cuando hay algo de protección de la semilla. El buen efecto de la preparación del suelo para conseguir algo de regeneración en comparación con las zonas control y las zonas que se queman. Y si bien es verdad que aunque tengamos pues estas conclusiones aquí, lo que después de este pequeño estudio, lo que más me ha parecido, más que conclusiones y soluciones, han sido preguntas más que soluciones. Por ejemplo, creo que quedan muchas cuestiones por resolver aún en este tema a la hora de relacionar quemas prescritas y regeneración. Por ejemplo, en aplicarlo en otros sitios y con otras especies, ¿no? Es necesario conocer qué es lo que va a pasar con otras especies a la hora de aplicar una quema, si se va a favorecer su regeneración o no. También conocer si esta quema se aplica en primavera o se aplica en otoño, si tiene un efecto diferenciador, porque cada uno de estos pinos tiene una estrategia a la hora de regenerar de forma natural. Unos diseminan en primavera, otros en otoño. Entonces, ¿de qué manera nos podemos adaptar para que el fuego les ayude a conseguir esta regeneración en las zonas donde sea necesario? Y también el tema de la recurrencia, qué ocurre cuando vamos aplicando quemas sucesivamente, cuál es el lapso de tiempo que tiene que haber entre una quema y otra para asegurar por lo menos una regeneración, una persistencia y una estabilidad de las masas forestales. De manera que, más que conclusiones, después de este primer experimento, lo que sí que yo creo que es de destacar que han surgido muchas otras, como es normal, preguntas, y que es cuestión de abordar en el futuro cercano. Y nada más, esto os quería brevemente comentar. Muchas gracias. Thank you, Manuel. So we have time for questions. Yes. Como has dicho que había más preguntas que conclusiones, yo te voy a argumentar algunas cosas para que tengas más preguntas. Creo que tendemos a pensar, y así lo has dicho, que regenera mal. Siendo que es el pino que más superficie ocupaba en España antes de las repoblaciones, y además el más longevo, no creo que regenere mal. Ahí me falta decir, regenera mal en las condiciones que el hombre le exige, en el esquema espacio-temporal que el hombre le exige, regenera mal. Eso es lo que te iba a decir sí. yo, es que estamos hablando de lo que nos interesa, sí, una especie que es pecera porque es una de sus estrategias. Y luego, otra de las comentarios que te quiero hacer es con el diseño de tu experimento. Si tú plantas las semillas todas juntas, pues claro, el predador es más eficiente, o sea, tienes una extravaloración de la predación. El hecho de ser becero es para dispersarlo por todo eso y que no se lo coman los bichos, como muy bien lo has explicado. Pero si haces la plantación tan concentrada, es como cuando yo planto en el jardín, en los huecos, las hormigas se me lo comen todo, sí. Si no lo entierro bien. Sí, por eso tratamos de poner un número suficiente, porque si bien es verdad que luego el análisis lo haces a nivel semilla, sí. Una encuentra una y son muy listos y al lado tiene otra. Pero por eso ponemos 120 plots lo suficientemente separados para que cada uno de esos 20 no le sea tan fácil. Y luego damos el resultado a nivel plot, no por semilla, que por semilla es más fácil que se coma una y la que está al lado que no. Eso lo has explicado perfectamente. Entonces, la última cosa.
Una de las cosas que tiene característica es que tiene una autopoda temprana muy rápida, igual que el Ponderosa Pine en Estados Unidos, con lo cual no necesita tener muchos pies por hectárea de regenerado para pasar en su estructura típica, que es de monte irregular, a pasar a volver a dominar los regenerados. O sea, no hace falta que sea masiva. Sí, no, sí. no es la misma estrategia que la Alepense. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo. Y quizá lo que me ha faltado comentar es eso, que regenera mal en el espacio temporal que la ordenación de montes, que el tramo periódico permanente, que la claridad le dice que tiene que regenerar. Eso sí, sí, porque vamos, por regenerar, si es de los más longevos, hay individuos de 1000 años en Cazorla, 1200 desde los... Yo Pero- tengo una pregunta muy corta. ¿Por qué plantáis las semillas en vez de buscar simplemente las semillas que broten de forma natural? Ese es un poco una consecuencia del mundo actual que vivimos, que como necesitamos todo ya y todo, quizás sería mejor esperar o buscar donde se ha conseguido. Por ejemplo, esta mañana hablando con Marc Castelló, él me decía que aquí no hay ningún problema de regeneración del nigre y que incluso después de 20 años la quema favorece y hay unos regenerados. Pero claro, el hecho de buscar esa solución, la prisa que tenemos por tener el resultado, muchas veces acabar una tesis, hacer un artículo, te hace decir, bueno, si disemina cada 6 años y tengo que esperarme a que haya una buena diseminación cada 6 años y hacer el experimento, un poco buscamos poner la semilla y luego la otra parte, cuando también buscamos diferentes procedencias, que es más difícil que coincidan, sí que buscamos ese experimento de... Y bueno, si alguien quiere, surgen cosas curiosas. Por ejemplo, con lo del pino carrasco, sí que hemos comprobado que la procedencia de moratalla, de zona más seca, regenera mejor en la zona de quema y la de procedencia húmeda regenera mejor en la zona que no se ha quemado. Hay algunas cosas así, bueno, interesantes. Pero Muy bien, muchas gracias. nada.